queremos encontrar una ecuación vectorial o una función de valor vectorial que represente la curva de intersección del paraboloide z es igual a 3x al cuadrado más y al cuadrado, y la superficie x es igual a e elevada a la potencia de, y nuestra ecuación vectorial o función de valor vectorial estará en esta forma aquí, donde x de t, y de t y z de t serán los componentes x, y z de la función de valor vectorial. Por lo tanto, queremos definir x de t, y de t y z de t para que satisfagan ambos la ecuación del paraboloide y la ecuación de la superficie. Primero veamos esto gráficamente. Aquí vemos la gráfica del paraboloide y la superficie. Nuevamente, nuestro objetivo es encontrar una función de valor vectorial que nos dé una curva que trace la curva de intersección. Volviendo a las ecuaciones del paraboloide y la superficie. Observe cómo la ecuación del paraboloide contiene 3 variables, pero la ecuación de la superficie solo contiene 2. Así que primero definiremos x de t y de t, para que satisfagan la ecuación de la superficie x es igual a e elevado a la potencia de y es importante reconocer que nuestra función de valor vectorial r de t no es única. Pero probablemente, cuanto más simple, mejor. Observe aquí esta ecuación. Si definimos y de t como simplemente igual a t, entonces eso significa que x sería igual a e para t, por lo que podemos definir x de t como e elevado a la potencia de t. Si definimos x de t y de t de esta manera, observe cómo estos satisfarán x es igual a e elevado a la potencia de y, pero nuevamente, estos no son únicos. Y ahora mirando la ecuación del paraboloide, como ya está resuelto para z, hace que la definición de z de t sea bastante sencilla. Si z es igual a 3x al cuadrado más y al cuadrado, y queremos definir z de t, entonces esta ecuación se satisfaría cuando tenemos, y de t es igual a t, y x de t es igual a e a t. Podemos simplemente dejar que z de t ser igual a 3 veces x al cuadrado, donde x sería e a la t, entonces tendríamos e a la t al cuadrado. Y luego más y al cuadrado. Observe que aquí y es igual a t, por lo que tendríamos más t al cuadrado. Sigamos adelante y simplifiquemos e a la t al cuadrado. Cuando tenemos poderes a poderes, nos multiplicamos. Entonces podemos escribir esto ya que z de t es igual a 13 a las 2t. Más t al cuadrado. Y, por lo tanto, una función de valor vectorial que representaría la curva de intersección, nuevamente, tendría la forma de x de t igual a e a t. Y de t es igual a t. Y z de t es igual a 13 a los 2t más t al cuadrado. Avancemos y verifiquemos esto gráficamente. Este gráfico incluye la curva roja que será trazada por la función de valor vectorial. Observe cómo esta curva roja traza la intersección del paraboloide y la superficie. Avancemos y cambiemos la ventana aquí. Y nuevamente, observe cómo esta curva roja trazada por nuestra función de valor vectorial traza la curva de intersección. Espero que hayas encontrado esto útil.